Padre bueno, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por este nuevo día que tú nos das, Señor. Gracias, papito lindo, que hemos venido para alabarte, adorarte, para exaltarte, Señor, para glorificar tu nombre, Señor, porque somos la iglesia de Dios, el Dios viviente, Señor. Estamos aquí para alabarte, para adorarte, Señor. Padre, tu palabra dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros, Señor. Padre, gracias por este privilegio de poder ser portadores de ti, Señor. Y ayúdanos, Padre, para que cada día podamos entender que estamos unidos como familia, con el único propósito de alabarte, de adorarte y de exaltar tu nombre, Señor. Gracias, papito lindo, por este día. A ti sea toda gloria y toda honra, Señor. Espíritu Santo, muévete como tú sabes hacerlo. Muévete porque queremos aprender tu palabra. Queremos recibir tu palabra. Queremos ser edificados en tu palabra, Señor. No queremos vivir por vivir, sino queremos vivir una vida que te agrade a ti en todo, Señor. Y te damos gracias, papito lindo. Abrimos nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para poder ser receptores de tu palabra y que seas tú quien nos hable a nuestro corazón en esta mañana. Y te agradecemos por todo lo que tú haces y eres en nosotros, Señor. Gracias, papito lindo, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Nuestro Dios es bueno y cada día nuestro Dios está haciendo cosas buenas a favor de sus hijos. Amén. Por eso que en este tiempo que estamos hablando acerca de que el justo por la fe vivirá, estamos enfatizando básicamente lo que Dios anhela de nosotros, que vivamos confiando en Él, que vivamos dependiendo de Él, que vivamos plenamente, digamos, comprometidos, enraizados, enfocados en Él. Amados hermanos, frente a cualquier situación de nuestra vida, dice que el justo vive por la fe. No hay ninguna circunstancia de un justo que esté fuera de la fe. Y si tu vida está tal vez de cabeza, y si tal vez tu vida está pasando problemas difíciles, momentos muy complejos, tal vez estás pasando una enfermedad, una situación que de repente ya te han dicho que no tiene solución, pero déjame decirte que nuestro Dios es un Dios de esperanza. Nuestro Dios es un Dios de soluciones. Y nosotros como hijos de Dios vivimos en base a esta fe que tenemos, a esta confianza que tenemos, a esta seguridad de vida que el Señor nos ha dado. Amén. Es por eso que nuestra fe, amados hermanos, no es una fe cualquiera, sino es una fe que se mueve directamente por el amor. Es una fe que tiene su fundamento claramente establecido en la palabra, que la fe funciona por el amor. Y hemos visto que la fe obviamente está directamente en la palabra que hablamos de Gálatas capítulo 5 verso 6, que porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino qué cosa, la fe que obra por el amor. Nosotros tenemos que darnos cuenta, amados hermanos, que nuestra vida no depende de lo que hagamos o lo que no hagamos, sino que nuestra vida está directamente enraizada en nuestra fe. Y nuestra fe está fundamentada, está funcionando por el amor. Por lo tanto, si tu vida, amados hermanos, y me dirás, pero yo quiero hacer lo que quiera, no, cuando tú estás establecido en el amor, tú vas a hacer lo que el amor te dice que hagas. No vas a hacer lo que tu propio yo quiere hacer, no vas a hacer lo que el mundo quiere que hagas, no vas a hacer lo que la circunstancia te dice que hagas, sino lo que el amor, quien gobierna y reina en tu vida, te va a decir que hagas. Y hemos visto claramente, de acuerdo a la palabra de Dios, que en 1 de Juan 4:8, que dice que el que no ama no conoce a Dios. Por lo tanto, si nosotros amamos, tenemos que saber claramente que conocemos a Dios. Y usted me dirá, pero claro que yo amo. Entonces, si tú me dices que amas, es porque conoces a Dios. Y toda aquella persona que no ama es porque no conoce a Dios. Este mundo sigue una corriente distinta al amor. Este mundo sigue una corriente que va en contra de Dios. Este mundo sigue una corriente que va disfrutando, o mejor dicho, deleitándose en sus propios deleites, sus propias pasiones, sus propios deseos, olvidándose de Dios. Es más, quieren ignorar a Dios. Simplemente tratan de poner a Dios como si fuera cualquier otra cosa, quitándole su deidad, su autoridad, todo lo que Él es. Pero la Biblia dice que el que no ama no conoce a Dios. ¿Y por qué no lo conoce, no conoce a Dios? Porque la Biblia dice, porque Dios es amor. Entonces, mi fe está establecida en el amor. ¿Y quién es el amor? Está establecido en Dios. Por eso que no importa lo que hagas o lo que no hagas. Importa que si tu fe está establecido en Dios, tú simplemente vas a hacer lo que Dios te dice que hagas. No vas a moverte por lo que a mí me parece. No te vas a mover por lo que tú crees que debe ser, de lo que sientes que debe hacer, o porque alguien lo hizo, porque mis antepasados lo hicieron. No, yo voy a hacer por lo que Dios me dice que haga. Entonces mi fe va a funcionar.
¿Por qué no funciona tu fe? Porque de repente tu fe está establecida en otras cosas y no está establecida en Dios. Y cuando nuestra fe empieza a establecerse en el amor de Dios, entonces necesitamos conocer este amor real de Dios. Y estamos hablando acerca básicamente de lo que Pablo está hablando a la iglesia de Corintios. En Primera de Corintios, capítulo 13, ¿no? Verso en 1 adelante hemos estado leyendo. Y Pablo le habla a una iglesia que ama a Dios. Es una iglesia gentil, está en Corintio. Es una iglesia que ama a Dios, que busca a Dios, que está deseando conocer de Dios. Pero en ese deseo y en ese amor de querer disfrutar las cosas espirituales de Dios, entraron en un desorden, en un desequilibrio, entraron en una, digamos, digamos, una forma de poder malinterpretar las cosas. Y al malinterpretar las cosas le llevó al caos. La iglesia era un caos, hermanos. La iglesia parecía una iglesia fea. Había situaciones muy engorrosas. Si usted lee el libro de 1 Corintios, va a darse cuenta que había situaciones feas, parecidas a las que existen en este mundo. Pero era la iglesia, no era el mundo, era la iglesia. ¿Qué pasó? Que entraron en desorden. A pesar que ellos amaban a Dios, a pesar que ellos deseaban cumplir los planes y propósitos de Dios, vivían sin amor. Y Pablo tuvo que explicarle, decirle, es cierto que ustedes aman los dones espirituales, ustedes pueden ver las manifestaciones de los dones espirituales, ustedes aman el orar en lenguas, el predicar, el enseñar, los diferentes dones que se pueden manifestar en la iglesia. Pero cuando no existe el amor, todo es un caos, todo es un desorden, todo viene a ser, en vez de ser de bendición, viene a ser de maldición. Y eso pasaba en la iglesia de Corinto. Eso pasaba en esta iglesia. Por eso que Pablo viene a hablarnos acerca del amor. Un amor verdadero, un amor real, un amor sincero. Un amor que se establece en lo que la palabra dice. Si usted tiene su Biblia, acompáñeme a 1 Corintios capítulo 13, verso 5. Hemos estado leyendo ya varios puntos respecto a este texto. Y en esta mañana vamos a ir avanzando. Hablamos acerca de las características del amor. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de las características del amor? Este amor, amados hermanos, es un amor que nos va a ayudar a entender claramente cómo Dios quiere que tú te muevas en esta vida. Pero no un amor basado en lo que tú anhelas o deseas, sino un amor basado en lo que Dios ha establecido en su palabra. Amén. Por eso que Pablo nos habla acerca de las características de este amor. En primera de Corintios, capítulo 13, a partir del verso 4 en adelante, Pablo nos habla acerca de las características del amor. Dice que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo, el amor no se irrita. Y hoy día vamos a hablar algo muy importante, que el amor no guarda rencor. Hermanos, todos estos puntos que hemos estado hablando anteriormente hablan mucho acerca del carácter de la persona, de la forma como tú te relacionas con tu prójimo, de la forma como tú te relacionas frente a tu vida real. Amén. Si tú empiezas a aplicar lo que dice la palabra de Dios respecto al amor hasta ahorita, tu vida debe de ser diferente. Y necesitamos cada día ir dando paso a paso. Es como ir subiendo una escalera hasta movernos en un amor pleno como Dios quiere que sea. Pero hoy día vamos a hablar acerca de que el amor no guarda rencor. Amén. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y hoy hablaremos una fe que obra en el amor que no guarda rencor. ¿Cuántas veces nosotros, amados hermanos, hemos escuchado esta palabra, ¿no? Acerca del rencor. Y lo hemos visto de una manera tal vez como que si fuera algo que, bueno, pues todo el mundo tiene que tener rencor por algo. Y a veces lo asume como si fuera algo normal. Y piensa que es un derecho de uno de guardar rencor por alguien que te hizo algo malo. Porque si él me hizo algo malo, lo normal, lo natural sería yo también tener cierto tipo de afecto a esta persona, en este caso de rencor, ¿no? De molestia, de falta de perdón, de no perdonarle. Pero la palabra de Dios nos habla algo mucho más que eso. La palabra de Dios nos va a enseñar realmente qué nos quiere decir cuando habla acerca de que el amor no guarda rencor. Amén. Si usted está en su Biblia, me gustaría que me acompañara, verso 1 Corintios, capítulo 13, verso 6 dice, ¿no? El amor no guarda rencor. Y cuando nosotros hablamos del rencor, hermanos, muchas veces este pasaje como que
suena no tan bonito a veces, pero a veces sí tan placentero como que te trae cierto descanso, cierto alivio. Porque cuando alguien te hace un daño a ti, ¿qué vas a hacer tú? Tenerle cierta, obviamente, cierta revancha o cierto rencor con esa persona. Y eso como que te trae como, bueno, pues yo tengo rencor por esa persona, pero no nos damos cuenta que eso nos va a hacer daño. Eso va a traer mal en tu vida. Eso va a desarrollar que un pecado se levante, o mejor dicho, se siembre en tu corazón y que empiece a crecer y crecer. Y puede traerte mucho daño. Amén. Mucho daño. A través de la palabra de Dios vamos a ver muchos casos de cómo personas cogieron este rencor y eso empezó a dañar sus vidas. Alguno de ellos lo llevó hasta la muerte, ¿no? Pero la gran pregunta es, ¿hemos guardado alguna ofensa nosotros en nuestras vidas? ¿En algún momento nos hemos ofendido por algo y hemos guardado esa ofensa? ¿O tal vez hay algún sentimiento en nuestras vidas que nos está trayendo cierto recelo frente a alguien o por algo? Y muchas veces no nos percatamos, pero la palabra de Dios nos habla acerca de este punto. Si usted tiene que subir un ratito para ir avanzando, en el libro de Génesis, empezando la Biblia, Génesis, el capítulo 4, vemos el primer punto, cómo una persona entra en este tipo de actitud. Génesis capítulo 4, verso 4 al 8, cuando el caso de Caín y Abel, ¿se acuerdan ustedes o no? Ambos fueron delante de Dios a presentar una ofrenda. A Dios le agradó la ofrenda de uno y no le agradó la ofrenda del otro. Eso no significaba que Dios desechaba a la otra persona, lo simplemente le estaba diciendo, no me agradó otra ofrenda, pero puedes tú volver a hacerlo. Pero ¿qué pasó con esta persona? No, 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 mira lo que dice la palabra de Dios. Génesis 4, del 4 al 8, dice así. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se desmudó. Fíjense, hermanos, que cuando algo no te va bien, tú te molestas. Esa es una actitud natural. Acuérdense que hablamos nosotros la semana pasada del enojo, de la ira. Una cosa es que tú te puedas enojar por algo que has hecho algo malo, pero no llegues al pecado, dice, ¿no? Airaos, dice la palabra, pero no pequéis. Es natural que tú te puedas airar por algo, pero no vas a cruzar la línea para llegar al pecado. Pero ¿qué pasó con Caín? Dice, fíjense que Dios es tan bueno que se acerca a Caín y le dice, entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha desnudado tu semblante? Y mira, el Señor es tan bueno y Dios sigue hablándote en todo momento. Por eso es importante, hermanos, que nosotros escuchemos al Señor. A veces no escuchamos a Dios. A veces cerramos nuestro oído a Dios. A veces no queremos ir al Señor a pedir ayuda. Queremos nosotros resolverlo como a mí me parece lo conveniente. Pero Caín había entrado, amados hermanos, en una situación muy difícil en su corazón. Él se había enojado contra su hermano. ¿Le hizo algo malo a su hermano? ¿Cometió alguna falta contra él? No. Simplemente porque su hermano, la ofrenda de su hermano le agradó a Dios y la de él no, se fue contra su hermano. Y fíjese, Dios conociendo el corazón de Caín, miren lo que le dice. Dice, si haces bien, ¿no serás aceptado? Dice. Y si no haces bien, ¿qué le dice? El pecado yace a la puerta o está en la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Dios es tan bueno que siempre nos va a consolar, siempre nos va a aconsejar, siempre nos va a hablar su palabra, siempre nos va a dar buenas noticias. Él le dice, mira Caín, ¿no? Si tú haces el bien, ¿no crees que vas a ser aceptado? A veces decimos, este gente no me quiere, no me aceptan, ¿por qué? Si tú haces el bien, ¿no serás aceptado? Dice, y si no haces el bien, el pecado está a la puerta y te codicia y te desea, pero tú debes dominarlo. Pero ¿qué pasó con Caín? Caín no escuchó el consejo de Dios. Caín se cegó en celo, se cegó en su enojo y guardó ese rencor en su corazón. Y en vez de él escuchar el consejo de Dios y hacer el bien, ¿qué hizo? Fue hacer el mal. La Biblia dice que delante de nosotros, amados hermanos, está la vida y está la muerte. Está la bendición y está la maldición. Pero el Señor nos recomienda y dice,
te sugiero que escojas la vida, pero es la decisión de nosotros si tomamos el camino del bien o tomamos el camino del mal. Si tomamos el rencor o simplemente lo rechazamos. Pero Caín tomó el camino equivocado, hermanos. Y Caín dijo a su hermano Abel, le dijo, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Cayó en el pecado. Se cedió al pecado. Amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado en este tiempo, porque el rencor va a generar en ti, amados hermanos, o va a abrir la puerta a un pecado mayor. El rencor va a hacer que tú puedas entrar a una situación que tu vida se va a trabar y no vas a poder avanzar en la vida. Y que de repente tú quieras seguir creciendo en la vida, pero al contrario, por causa de ese rencor, no vas a poder avanzar. La Biblia dice que si tú tienes algún problema con tu hermano, ve y ponte en acuerdo con tu hermano, o haz las paces con tu hermano, y luego ve y ora al Señor. A veces no queremos hacer eso, ¿por qué? Porque somos orgullosos, no somos humildes. Y queremos mantener esa, como que no, él tiene que, él me hizo una falta, él está en contra conmigo, él está así, asá, asá, y de una u otra manera no queremos humillarnos. Pero la Biblia dice que el que se humilla será exaltado, pero aquel que permanece exaltado será destruido. Y pasó lo mismo con los hermanos con Jacob y Esaú. Génesis capítulo 27, verso 41. Si usted tiene su Biblia, acompáñeme en la historia. Génesis capítulo 27, verso 41. La Biblia dice que, y aborreció Esaú a Jacob, dice, por la bendición con que su padre le había bendecido. Para conocer un poquito el contexto que había, por qué Esaú le tuvo por qué aborreció Esaú a Jacob. Ya Isaac estaba viejo y se iba a morir y le dijo a su hijo que le hiciera un guisado. Y la mamá escuchó lo que le estaba pidiendo a Esaú, Isaac, y simplemente como ella tenía a su hijo favorito, que era Jacob, le dice a Jacob, toma, llévale tú el guisado a tu papá para que a ti te bendiga. Y él siguió el consejo de su mamá y fue a Isaac y le entregó el guisado y obviamente Isaac bendijo a Jacob. Y cuando llegó Esaú después para hacer el guisado a su papá, dijo, pero ¿cómo si yo ya bendije a tu hermano? ¿Cómo que tú recién me traes el guisado? Y como que se sintió engañado. Entonces Esaú aborreció a Jacob, su hermano, por la bendición que su padre le había dado. Y dijo en su corazón, miren lo que dijo, llegarán los días del luto de mi padre, o mejor dicho, llegarán los días cuando mi padre se muera. ¿Y qué dice? Y yo mataré a mi hermano Jacob. Hermanos, a veces el aborrecer algo, el no perdonar algo, el vivir en rencor contra algo, contra alguien, te puede llevar a cometer pecados que te van a llevar a la muerte, que te van a destruir. Jacob, Esaú dijo, haré eso con mi hermano, lo mataré. Él no dijo, bueno, lo voy a pasar por alto, no, dijo, lo voy a matar. Y algo parecido sucedió con los hermanos de José, el verso en Génesis 37, ¿no? Miren lo que dice, ¿no? José estaba teniendo sueños y estaba teniendo situaciones muy, muy especiales y él contaba esos sueños a sus hermanos. Aparte que José era el favorito de su papá, ¿por qué? Porque lo había tenido de la esposa que él amaba. Si ustedes conocen un poco la historia, ¿no? Él trabajó 14 años por obtener a la mujer que él quería. Y cuando tiene este hijo, entonces él empieza a mimar mucho y le da cierto favoritismo. Y los hijos no lo trataban bien. Tal vez es el caso el típico de unas familias de este tiempo, ¿no? Que este niño creído por mamá, por papá, era aborrecido por los otros hermanos. Y dice, y vieron sus hermanos, Génesis capítulo 37, verso 4, y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Dice, por esta razón lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. A veces, hermanos, el entrar en competencia con alguien va a hacer que tú de una u otra manera odies a la otra persona que de repente tiene ventaja contra ti. O te sientas superior porque de repente tú eres más que la otra persona. Pero esa es una actitud incorrecta.
Ellos dice odiaban a su hermano. ¿Por qué? Porque su papá tenía favoritismo con él. Una clase típica digamos, del rencor que existía entre familias, ¿no? Pero qué importante, hermanos, es ver que José pasó un momento difícil. ¿Cuántos saben la historia? ¿Se acuerdan qué pasó con José? Sus hermanos dice que un día lo vieron venir y ¿qué hicieron? Querían matarlo. Lo iban a matar, hermanos. ¿Pero qué pasó? No, dijeron, mejor lo vendemos. Y lo vendieron. José, amados hermanos, sabiendo que todos sus hermanos querían matarlo, luego al final lo vendieron, tal vez se sentiría pues cierto rencor por ellos, cierta molestia por ellos. Pero José no tenía un corazón como la de sus hermanos. José tenía un corazón puro, un corazón que realmente honraba a Dios y no guardó rencor con sus hermanos, no guardó rencor por sus hermanos. Y sin embargo, ellos sí pensaban que José iba a tener venganza contra ellos por lo que había pasado. En el Génesis 50, el verso 15, vamos a ver el final, miren lo que pasó. Entonces, viendo los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron entre sí, quizás ahora nos aborrezca José por todo lo que le hicimos y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Cuando una persona tiene un corazón malo, va a pensar que todos pueden actuar de la misma manera. Ellos pensaban que José iba a vengarse de ellos por causa de lo que había pasado. Pero José no guardaba rencor. José no guardaba rencor. Y eso debe ser un buen ejemplo para nosotros en cuanto al rencor, a no guardar rencor contra nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, miren lo que dice en Levíticos capítulo 19, verso 18. En la nueva versión internacional dice, no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Amor, amados hermanos, no seamos vengativos con nuestro prójimo. O sea, no busquemos la venganza, la revancha, ni guardemos rencor contra ellos. Amén. Entonces, a medida que nosotros empezamos a conocer todo lo que la Biblia dice respecto al rencor, vamos a darnos cuenta de algo muy importante en Eclesiastés capítulo 7, verso 9. Miren lo que dice en la traducción lenguaje actual. Si ya enojarse es malo, ¿cuántos de ustedes han visto acerca del enojo la semana pasada? ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos acerca del enojo. Dice, si ya enojarse es malo, guardar rencor es peor. Cuando tú te enojas, hermano, lo que sucede en ese momento es que tú estás explotando la ira que tienes por la confrontación que estás teniendo. Pero si tú guardas rencor, hermanos, es algo peor en tu vida. Y vamos a ver por qué es peor en tu vida. Vamos a darnos cuenta por qué el rencor es peor que el estar enojado. No es algo saludable, hermanos. Y nosotros tenemos que, de una u otra manera, despojarnos de ese rencor, a fin de que podamos vivir como el Señor quiere que vivamos. Amén. Porque si nosotros vivimos con corazones rencorosos, eso nos va a llevar a una vida de insatisfacción, una vida de amarguras. Vamos a tener un corazón amargado y por lo tanto nos va a llevar ese corazón amargado hacia la muerte, hacia el infierno. Por eso, hermanos, la Biblia no quiere Dios no quiere que nosotros vivamos de esa manera. Por eso dice, airaos, pero no pequéis. De igual manera, no permitas, amados hermanos, que el rencor te lleve al pecado. Porque el rencor, amados hermanos, nos va a llevar o nos va a guiar a que nosotros vayamos lejos de la voluntad y los propósitos del Señor. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, el amor no guarda rencor. Y si no guarda rencor, hermanos, es porque Dios quiere que nosotros vivamos de una manera totalmente diferente. Amén. Entonces, ¿qué nos dice la palabra o qué significa esta palabra rencor? El amor no guarda rencor. La palabra griega que quiere decir rencor, amados hermanos, significa es calcular o llevar cuenta, como cuando alguien hace un registro contable. Guardar rencor significa como que si tú estuvieras guardando todas las cosas, es como que si estuvieras acumulando todas las cosas
que te han hecho mal. Y no solamente eso, sino que eso te lleva, amados hermanos, a que en un momento determinado tú vayas a explotar. Por eso dice, literalmente significa, el amor no tiene memoria de los malos, de los males sufridos. El amor no guarda rencor, significa que tú no vas a tener memoria de las cosas que estás pasando o que vas a pasar. Dios no quiere que estés viviendo una vida, ¿no? Enfocado en las cosas que pasaron. Amén. Dios no quiere que tú puedas permitir que la falta de perdón, que estar, tener un corazón rencoroso, te lleve, amados hermanos, a que tú puedas vivir una vida no en paz, sino una vida de angustia. ¿Cómo está una persona que no tiene, que tiene falta de perdón, que vive en rencor? Vive angustiado, vive estresado, vive molesto por la otra persona. Apenas escucha el nombre de la otra persona, ya en él genera una insatisfacción, un malestar. Por lo tanto, hermanos, Dios quiere que este amor que Él ha puesto en nuestro corazón no viva con ese tipo de falta de perdón, con ese tipo de rencor. Por eso que el amor que no guarda ningún rencor en cada creyente, amados hermanos, tiene en primer lugar que permitir que Dios sane cualquier herida del pasado y dejar que Dios pague a cada uno según sus obras. Hermano, Dios no quiere que tú guardes todo el pasado. Dios no quiere que tú tengas un registro de todo lo malo que te ha hecho alguien. Él quiere que tú te liberes de todas esas cosas, que te despojes de ese rencor. Pablo por eso decía, ciertamente yo olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está delante. Hermanos, tenemos cosas mejores delante de nuestros ojos. Tenemos cosas mejores delante de nuestras vidas. No nos quedemos en el pasado, no nos quedemos con los problemas, no nos quedemos con el daño que nos hizo las otras personas. Ponte a la imagen lo que pasó con José, amado hermano. Cuando a José sus hermanos lo vendieron, de repente hiciera, mira qué malo, si él tendría cierto rencor o molestia con ellos. Y cuando estaba en el lugar del faraón, cuando estaba en autoridad, cuando tenía poder, hermano, José no era cualquier persona, era el vicepresidente de Egipto. Después del faraón seguía él. Tenía todo el poder para poder destruir a sus hermanos. Y lo pudo haber hecho, pero él no guardaba rencor. Él no guardó rencor. Eso nos debe de enseñar a nosotros a que tenemos que vivir una vida, ¿no? Que no guarde rencor. Amén. Por lo tanto, como hijos de Dios, amados hermanos, tenemos que dejar que el Señor toque nuestras vidas. Tenemos que darle lugar a que sea el Señor quien obre su buena y perfecta voluntad en nosotros. Amén. Tenemos que dejar que sea el Señor quien nos ayude en todo momento a que nosotros podamos, amados hermanos, liberarnos de esa falta de perdón. Dios no quiere, hermanos, que nosotros vivamos por vivir, sino Él quiere que nosotros vivamos de la manera correcta. Demos lugar a que el Señor haga su buena voluntad en nosotros. A veces nosotros queremos vengarnos, hermanos, como Caín quiso tomar venganza de su hermano, como Esaú quiso vengarse de su hermano. Y tal vez nosotros queremos que a alguien que me hizo mal, que le vaya mal en la vida, que le vaya peor, ¿no? Y tratamos de una u otra manera de guardar no perdonamos a la persona que nos ha ofendido, pero Dios nos va a ayudar a que nosotros aprendamos a perdonar. Amén. No debemos guardar las ofensas que nos han hecho algunas personas, porque si nosotros realmente amamos, el amor no guarda rencor. ¿Cuántas veces nos han ofendido, hermanos? ¿Cuántas veces nos han hecho daño? ¿Cuántas veces nos han engañado? ¿Cuántas veces de una u otra manera han tomado cierta ventaja de nosotros? Se han aprovechado de nosotros. Pero no guardemos rencor por ello. Perdonemos a esas personas. Dejemos que Dios se encargue de ellos. Nosotros simplemente tenemos que amarlo. Por eso la Biblia dice, ¿no? Si tu enemigo te pide algo, ¿qué vas a hacer? Dale lo que te pide.
ora por aquel que te maldice, desea el bien a aquel que te dice que te vaya mal en la vida, ¿no? Nosotros como hijos de Dios, hermanos, dice la palabra claramente que tenemos que aprender a perdonar, porque aprender a perdonar es vivir como Dios quiere que viva. Jesús nos enseñó claramente cómo perdonar. Aún él estando en la cruz, amados hermanos, ¿qué dijo con aquellos que lo habían crucificado y lo habían maltratado? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Muchas veces la gente no sabe lo que hace, hermanos. Muchas veces la gente se mueve no movidos por amor, porque no conocen a Dios. Y nosotros que conocemos a Dios tenemos que amarles, a fin de que el amor de Dios toque sus vidas. Si nosotros no somos capaces de perdonar y restaurar la relación, vamos a estar siempre teniendo celos de alguien. Vamos a estar siempre llenos de temor. Vamos a estar llenos de desconfianza. Entonces, amados hermanos, cuando vivimos de esa manera, realmente no vamos a poder vivir correctamente como Dios quiere que vivamos. Dios anhela que nosotros amemos de la manera más correcta, más apropiada. Y Él quiere que nosotros vivamos libres de todo temor, libres de todo celo, libres de toda desconfianza, que vivamos confiados, confiados en que Dios guarda de nosotros, que Dios cuida de nosotros, que Él es quien lucha por nosotros, que Él es quien pelea por nosotros, que Él es quien está guiándonos cada día de nuestras vidas para que podamos vivir una vida como Él quiere que vivamos. Amén. No guardemos rencor, hermanos, a fin de que podamos vivir completamente como Dios quiere que vivamos, amándonos los unos a los otros. El Señor nos habló claramente en su palabra, ¿no? ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Se acuerdan cuando le preguntaron? Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es similar, dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que ama perdona, el que ama no se venga, el que ama no se enoja, el que ama no se irrita, el que ama no busca el mal, el que ama no quiere hacer daño a la otra persona. El que ama busca el bien de la otra persona. Amén. No debemos de pensar o meditar continuamente en el mal que nos ha hecho a la otra persona, ni estar narrando, refiriéndonos o contando lo malo que nos hicieron. A veces no nos damos cuenta, pero estamos, sí, esa persona, yo no espero nada de ella, pero esa persona me hizo tal cosa, no te recomiendo porque esa persona es así, así, y empezamos a entrar en habladurías. Y habladurías, amados hermanos, es pecado. Pero un amor verdadero, amados hermanos, no está constantemente hablando de esas cosas, ni pensando lo que te hicieron, ni siquiera contando a otros lo que te hicieron. Simplemente es amar, perdonar, dejar pasar las cosas. ¿No has escuchado esta frase que dice tener espalda de pato, que todo te resbala, no se te pega nada? Y Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir sin guardar rencor y que nuestro amor sea un amor real, un amor sin fingimiento. Amén. Cada vez que nosotros guardamos rencor o tomamos en cuenta el mal que nos han hecho, eso nos va a tener una idea, nos va a llevar a nosotros, hermanos, nos va a dar la idea de que nosotros empezamos a registrar como, me hizo daño, uno, me hizo nuevamente otro daño, dos, ya van dos, otro, ya van tres, mira, ya van cuatro y empezamos a seguir dándole notas, como que si fuera algo que nosotros vamos a tener ahí como un cuadro donde nos vamos a dar cuenta, tanto daño me ha hecho esa persona, merece entonces un castigo. Pero un amor real no está registrando esas cosas. Un amor real, ok, te perdono. ¿Y cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Cuántas veces tenemos que perdonar a una persona? ¿5, 10, 20? La Biblia dice 70 veces 7. Literalmente es siempre, siempre. Pero Señor, deja, el Señor se encargará de la persona. Tu propósito simplemente es perdonar. Tu propósito es no cargar el mal que tu hermano, tu amigo, la persona que quiera te esté haciendo. Amén. El amor verdadero, amados hermanos, no acumula resentimientos ni busca venganza. En vez de estar contando o registrando todas las ofensas que uno recibe, el amor que hace, perdona a la persona.
Y no solamente perdona, sino que busca la reconciliación. No es que te perdono, pero ni te me acerques. No, te perdono y quiero nuevamente tener una buena relación contigo. ¿No es lo que Dios hace con nosotros? ¿No es lo que el Señor anhela con nosotros? La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que aún nosotros siendo pecadores, ¿qué hizo el Señor? Cristo murió por nosotros, envió a su Hijo para que muera por nosotros. ¿Para qué lo envió? Para perdonar nuestros pecados, para reconciliarnos con Él. Y cada vez que nosotros fallamos, cada vez que pecamos, ¿qué hacemos? No pedimos perdón al Señor y ¿qué hace el Señor? No, no, yo ya no te perdono. No dice, te perdona. ¿Por qué? Porque Dios quiere reconciliar tu vida juntamente con Él. Amados hermanos, Dios nos ha encargado a nosotros ese ministerio de la reconciliación, de que no seamos piedra de tropiezo para aquellos que no conocen lo que es el amor, sino que nosotros, a través del amor que Él ha puesto en nuestro corazón, podamos fluir a través de las otras personas, reconciliando al mundo con Dios, así como Dios nos ha reconciliado con Él. El amor de Dios reconcilia. Es por eso que no guarda las faltas, no guarda las ofensas. Es por eso que perdona. Es por eso que no está acumulando como que si fuera algo que juntar. No, Dios quiere que no tengas nada de ofensa. Amén. Él no quiere que guardes nada de rencor en tu corazón. Por lo tanto, cada día nosotros tenemos que vivir de esta manera. Amén. Aquí, amados hermanos, lo que el amor nos manda, en este amor que no guarda rencor, es que el amor quiere que tú no te quedes atrapado en la herida del pasado. ¿Cuántas veces nos hemos quedado atrapados en la herida del pasado? ¿Cuántas veces nos hemos quedado atrapados en los daños que alguien nos hizo una vez? Tal vez de pequeños, de grandes, como en tu trabajo, donde sea. ¿Cuántas veces nos hemos quedado atrapados con esa herida de que me molesta y yo tengo ese celo y como que ha marcado mi vida? Pero el amor que no guarda rencor te quiere liberar de eso, a fin de que tú quedes libre de ese rencor, de esa falta de perdón, y tú puedas liberarte para vivir como Dios quiere que vivas, de una manera libre para el Señor. Amén. Cuando nosotros empezamos a perdonar, hermanos, y a restaurar nuestras relaciones, nuestra vida va a empezar a ser diferente. Ya no vamos a vivir como estamos viviendo normalmente, porque el Señor nos va a ayudar. Acuérdense, la clave para que nosotros podamos salir de esta situación no es qué cosa yo pueda hacer, sino qué es lo que Dios hizo por mí. Amén. Porque a veces nosotros tratamos de hacerlo por mi propio medio, por mi propio esfuerzo, pero déjame decirte que por tu propio medio y esfuerzo es difícil perdonar. Yo diría hasta imposible perdonar. Pero cuando ponemos a Dios por delante, todas las cosas van a prosperar. Amén. Todas las cosas van a salir a bien. Por lo tanto, cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que empezar a vivir una vida como al Señor le agrada, una vida como Dios desea que vivamos, una vida que nosotros empecemos a vivir de acuerdo a sus propósitos y no como a mí me parece que deba de vivir. Amén. Por lo tanto, ¿cómo yo puedo aplicar esta característica del amor en mi vida diaria? ¿Cómo puedo vivir yo de esa manera? ¿Cómo yo puedo empezar a restaurar mi vida quitándome esa falta de perdón, quitándome esos rencores que están guardando y maltratando mi corazón? Amén. Consecuencias de un amor que no guarda rencor. Primeramente, para yo no caer en las consecuencias de un amor que no guarda rencor, es perdonar verdaderamente. Tengo que perdonar verdaderamente. Amén. Porque, amados hermanos, nosotros nos movemos en base al amor de Dios, al amor ágape de Dios. Este amor ágape de Dios es un amor divino, es un amor que viene de parte de Dios. Por lo tanto, tengo que yo perdonar verdaderamente a una persona. Significa que el amor, amados hermanos, perdona a fin de que, ¿qué cosa? Que no queden lazos, no queden heridas, no queden huellas. Pero tenemos que hacerlo de una manera sincera. Y tiene que ser un perdón constante. No que te perdone una vez y no te vuelva a perdonar. No, te voy a perdonar todas las veces que sea. Si la otra persona sigue faltando, sigue agrediéndonos, sigue cometiendo, ese es el problema de la persona.
Pero nosotros no tenemos que actuar, bueno, hoy día te perdono, ya no te voy a perdonar cada rato, no. El perdón es constante. El perdón es algo que se da siempre, porque un corazón que perdona es un corazón que está dispuesto a no guardar rencor, a no guardar ofensas, ¿no? ¿A fin de qué? De que uno quede libre de la ofensa y al mismo tiempo liberar a aquel que te ha ofendido. Amados hermanos, la falta de perdón es una atadura que no nos damos cuenta, pero esa atadura, amados hermanos, te puede llevar a carcomer tu vida, a destruir tu vida. Por eso es que no podemos nosotros estar jugando o guardando la falta de perdón. Amén. Y eso no significa que tú lo guardes ni en tu mente ni en tu corazón, sino que tienes que desecharlo de tu vida, sacarlo de tu vida, para que no lo vuelvas a recordar nunca más, ¿no? Y esto lo podemos hacer con la ayuda de Dios, ¿no? No tenemos que alimentar los resentimientos. ¿Cuántas veces nos hemos resentido por algo? Tenemos que evitar, hermanos, pensamientos amargos o de revanchas, porque muchas veces nos sentimos mal y a veces aceptamos las ofensas y empezamos a pelear y entrar en conflictos de tal manera que de una u otra manera nos estamos llevando momentos difíciles en nuestras vidas. Amén. Segundo, cuando nosotros empezamos a perdonar, nos vamos a liberar emocionalmente. Al no guardar rencor, hermanos, nos liberamos de la carga emocional que conlleva el resentimiento. Imagínate cuando tú perdonas, es como llevar la falta de perdón es como que si cargaras una roca de 500 kilos. Es difícil muchas veces de cargar, es difícil de cargar, pero a veces uno está cargando eso, pero cuando tú lo dejas, cuando tú te liberas de eso, wow, viene en ti, amados hermanos, una paz, una tranquilidad. Y es lo que Dios quiere, como que tú vivas de esa manera. Cuando empezamos a vivir libre del rencor, de la falta de perdón, vamos a poder reconciliar nuestras relaciones. Vamos a poder volver a vivir en paz como Dios quiere que vivamos. Vamos a empezar a vivir en armonía. Vamos a quitarnos, amados hermanos, todo mal. Y la reconciliación nos va a ayudar a que podamos vivir como el Señor quiere que vivamos. Quieta, reposadamente, en paz, buscando siempre el bien del uno y del otro. Amén. Y a medida que nosotros vamos mejorando nuestra manera de perdonar a los demás, si ya no guardamos rencor, nuestra vida personal va a cambiar. Nuestro servicio a Dios va a cambiar. Nuestro trabajo va a ser diferente. Nuestro servicio en la casa o donde nos encontramos va a ser distinto. Porque a medida que nosotros vamos liberándonos de esta falta de perdón y al no guardar rencor, obviamente vamos a estar libres de todo mal. Amén. Por lo tanto, hermanos, tenemos que darnos cuenta que la única forma como el cristiano puede salir adelante y toda persona puede salir adelante es dando lugar en primer lugar a que sea el Espíritu Santo quien gobierne nuestras vidas. Si el Espíritu Santo no obra en nosotros, hermanos, como dice la palabra, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Si Dios no entra en escena, si nosotros no le permitimos al Señor que entre en escena, por más que hagamos lo que hagamos, no va a funcionar. Tenemos que vivir en el Espíritu. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu. Tenemos que andar en el Espíritu. Tenemos que vivir conforme al Espíritu, como dice Romanos 8, que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y Dios quiere que nosotros vivamos de esa manera. Y cuando vivimos en el Espíritu, hermanos, el rencor no va a prosperar. La falta de perdón no va a ser un problema para nosotros. El perdonar va a ser algo sencillo, no va a ser muy complicado. Pero si yo vivo, amados hermanos, no en el Espíritu, sino en la carne, wow, eso va a ser el pan diario. Me voy a resentir de todo, voy a estar molesto por todo, no voy a perdonar a nadie. Y voy a vivir una vida no agradable a Dios. Segundo, amados hermanos, es que como hijos de Dios tenemos que cambiar nuestra manera de pensar.
Pablo decía en Romanos capítulo 12 que no nos conformemos al sistema de este mundo. No nos conformemos cómo este mundo piensa, cómo este mundo vive, sino tenemos que cambiar nuestra manera de pensar con la palabra de Dios. Por eso que Pablo en Efesios decía, ¿no? En Efesios capítulo 4, verso 32, decía, hermanos, seamos bondadosos unos con otros, seamos misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Qué bueno es saber, hermanos, que cuando nosotros andamos en línea con Dios o viviendo en temor a Dios, vamos a vivir una vida dirigida por Él. Nuestros pensamientos van a ser los pensamientos de Dios. ¿Cuáles son? Es lo que dice su palabra. Yo voy a pensar lo que su palabra piensa. Voy a hablar lo que su palabra me dice que hable. Voy a recibir las palabras que vienen de parte de Dios. Porque el enemigo va a seguir hablando. El enemigo va a seguir usando personas para tratar de lanzarnos palabras que van a querer, ¿qué cosa? Llevarnos a irritarnos, llevarnos a enojar, llevarnos a tener falta de perdón. Pero Dios quiere que nosotros no escuchemos esas cosas. Por eso nuestra mente tiene que ser un lugar sagrado para Dios, donde voy a recibir lo que a Dios, donde Dios quiere que reciba, no lo que no viene de parte de Dios. Entonces mi vida va a estar protegida. Cuando dejo que el Espíritu Santo me guíe, cuando mi mente está siendo renovada por su palabra, entonces ahora, amado hermano, voy a empezar a vivir como Dios quiere que viva. Mi vida va a empezar a ser semejante a Cristo. El perdón es una característica de todos nosotros como hijos de Dios, como cristianos, que hemos sido llamados a perdonar. Y una vez que hemos sido llamados a perdonar, entonces vamos a poder practicar la reconciliación, hermanos. Porque la reconciliación nos ayuda a que podamos, amados hermanos, restaurar, en primer lugar, nuestra relación unos con otros y juntos podamos alabar y glorificar a Dios. Porque Dios se glorifica cuando estamos en paz, cuando estamos reconciliados, no cuando hay conflictos, no cuando hay problemas, no cuando hay falta de perdón, no cuando hay odio, no cuando hay rencillas, mucho menos cuando a veces hay rivalidades. Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir en armonía con Él y que cumplamos el propósito de la gran comisión y de anunciar esta buena noticia a los demás para que puedan reconciliarse con Dios. Amén. Por lo tanto, el amor que no guarda rencor, hermanos, es un desafío a vivir una vida libre de amarguras, de resentimientos, de vivir en el perdón radical que viene de parte de Dios, que nos enseñó a perdonar. Jesús fue un claro ejemplo respecto a ello. Y este amor no solo se define por no ofender o no hacer daño, sino también es una disposición personal de querer perdonar y de querer restaurar una relación. Amén. Porque, amados hermanos, Dios no quiere que vivamos por vivir, sino quiere que empecemos a vivir una vida siendo guiados por Él. Porque el amor que Dios nos ha concebido es un amor real, es un amor firme, es un amor seguro, es un amor que cada día nos impulsa a que en nuestro diario vivir caminemos confiados y seguros en Él. ¿Cuántos queremos caer en esta vida? ¿Cuántos nos queremos resbalar? Yo creo que nadie. Si caminamos en el amor de Dios, no nos va a pasar esas cosas. Cuando caminamos en el amor de Dios sin guardar rencor, no vamos a hacer obstáculo ni piedra de tropiezo, ni mucho menos vamos a abrir puertas para que el enemigo traiga todas sus maldades. Y Dios quiere que vivamos de esa manera. Y en esta mañana, cuando meditaba este texto, el Espíritu Santo me movía a hacer algo en esta mañana, en cosas que de repente nosotros aún no nos damos cuenta. Ya el Señor lo hizo conmigo. Y saben que cuando tú te humillas delante del Señor, cuando tú te abres delante del Señor, el Señor trabaja en tu corazón. Una gran pregunta para ir terminando es, ¿qué acciones podemos hacer para perdonar a alguien que nos ha herido? ¿Cómo podemos cultivar un corazón que aprenda o que perdone siempre a aquel que te ofende? Y Dios quiere tratar con nosotros en esta mañana. Me gustaría que se pongan de pie ahorita, porque quiero que tomemos un tiempo
Quiero que te tomemos un tiempo de adoración. Quiero que tomemos un tiempo de adoración al Señor, para alabar al Señor. Cristo, Si te usted alabe al Señor, adore al Señor y entregue su corazón al Señor, toda esa falta de perdón que tiene por algo. Cristo, te adoramos. Dios quiere restaurar nuestras vidas, porque Él quiere que nosotros seamos libres de todo mal. Cristo, mi Señor. No tienes que hacerlo tal vez a voz en cuello, pero es entre tú y Dios. Te adoramos. Dios va a tratar en ti para que tú hagas lo que tienes que hacer. Amén. Cristo, te adoramos. Tenemos un tiempo, unos minutos para orar. Gracias, Señor. Cristo, te adoramos. Cristo, mi Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Te adoramos. Cristo, te adoramos. Nos ayudas a que podamos cada día, Señor, Cristo, te rendirnos ante ti, Señor. adoramos. Padre, ayúdanos a perdonar a todos aquellos que nos han ofendido, Señor. Padre, que Cristo, nuestro mi corazón esté libre de todo resentimiento, libre de toda falta de perdón. Padre, ¿cuánto tiempo hemos cargado con falta de perdón por algo? A veces no nos damos cuenta, pero sí, hemos perdonado como debe de ser, Señor. Cristo, te Tal vez de labios hemos querido perdonar, pero nuestro corazón está cargado por tanta falta de perdón hacia las personas. Cristo, te adoramos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, para que seamos libres de toda falta de perdón en nuestra vida. Cristo, mi A fin de Señor. que podamos vivir libres, despojados de todo peso, de todo pecado, que nos impide correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ayúdanos, Señor, para librarnos de todo mal, Señor, de todo rencor, de toda cosa, por pequeña que haya sido, Señor. Pero esas pequeñeces a veces destruyen grandes cosas en nuestras vidas. Cristo, te No queremos tenerlo, Señor, sino al contrario, queremos liberarnos, Padre, porque queremos alabarte y adorarte. Cristo, mi Señor. Tantos años cargando con tanta falta de perdón, Señor. Tanto tiempo, Señor, que hemos estado llevando cosas que pensamos que no era nada interesante, pero que sí, Señor, había algo que traía falta de perdón, había rencor en nuestras vidas. Pero tú nos liberas, Señor. Porque tú no quieres que vivamos de esa manera, sino que vivamos libres. Como dice tu palabra, despojándonos de todo peso, de toda carga, Señor. Despojándonos de toda cosa que no corresponde a la nueva naturaleza que tú nos has dado, Señor. Padre, te agradecemos, Señor. Te agradecemos porque tú eres nuestro libertador. La palabra dice que si tú nos hiciste libres, de verdad somos realmente libres, Señor. Pero muchas veces no nos damos cuenta, pero cargamos con todas esas cosas que no deberían estar en nosotros. Te agradecemos, Papito. Gracias, Señor. Gracias, Papito. Gloria. Gracias, Señor, porque tú eres el único que puede restaurar. Tú eres el único que nos ha hecho nuevas criaturas, Señor. Y como nuevas criaturas, Señor, demandamos libres de toda falta de perdón, de todo rencor que puede haber guardado en nuestro corazón. Te agradecemos, Señor, porque tu palabra dice claramente que si Jesús nos hizo libres, Cristo, tú eres santo. Cristo, mi Señor. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Cristo, tú eres santo.
Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque esto no solamente es este momento, sino que esto es algo constante, Señor. Esto es algo que debe ser nuestro escudo, Señor, que no debemos permitir que la ofensa, Señor, que la falta de perdón que ingresa a nuestro corazón, Señor, sino que tenemos que rechazarlo, porque tú anhelas eso en nuestras vidas, Señor. Y te agradecemos, Señor. Te agradecemos porque Jesucristo hizo su obra perfecta en nosotros. Aquel que entregó su vida por nosotros en la cruz, lo hizo una vez y para siempre, para que nosotros podamos estar firmes, Señor, seguros, sabiendo que en ti hemos sido librados de todo mal, y que nuestro corazón no guarda rencor, nuestro corazón no guarda falta de perdón, sino que vamos a perdonar a nuestro prójimo, vamos a amar a nuestro prójimo, vamos a bendecir a aquellos que nos hacen mal. Padre, no vamos a estar pensando en venganza ni en revancha, Señor, porque tú eres quien tiene cuidado de nosotros. Y tú nos libras de todo mal. Gracias, Papito lindo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Tenemos a ti toda gloria y toda honra, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y eres bueno en gran manera, Señor. Gracias, Papito, porque en esta mañana, Señor, queremos salir reconfortados en ti, Señor. Queremos salir libres de ti, Señor, sabiendo que tú estás haciendo tu obra perfecta en nosotros, y que en nuestro caminar de conocerte a ti cada día más en este amor de Dios, Señor, vamos enraizando nuestra vida en ti, Señor, en tu palabra, siendo hijos obedientes y ser guiados por el Espíritu Santo, para no permitir que ninguna raíz de amargura se mueva en nuestra vida, para no permitir que ninguna falta de perdón, sino que rechacemos todo mal, Señor. Gracias te damos, Padre, a ti sea toda la gloria y toda la honra, en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor.